Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos y cada uno de ustedes. Aquí vean ustedes la ilustración, una ilustración de la Watchtower que apareció en uno de los folletos que ya no están en la publicación. Ya no publican este folleto y muchos otros tampoco están siendo publicados desde hace mucho tiempo. Los folletos antiguos ya no se los puede encontrar así nomás. Acá leemos en la parte de arriba, Unseen Spirits, do they help us or do they harm us? O sea, los espíritus invisibles, ¿nos ayudan o más bien nos hacen daño? Y en la parte de abajo dice, durante el venidero reinado de Cristo de 1000 años, las personas muertas serán traídas nuevamente a la vida. Vean ustedes que dice, durante el venidero reino de 1000 años de Cristo. Personas muertas serán resucitadas. Sí, señores, eso es lo que dice la Watchtower. Que personas que están muertas resucitarán durante el reinado milenial de Cristo. Ahora, yo quisiera mostrarles a ustedes lo que dice acá la atalaya. Vean ustedes, del 15 de julio del año 2000. Aquí lo pueden ver claramente, del 15 de julio del año 2000. ¿Qué es lo que la Watchtower nos dice en esta atalaya? Dice así: qué bendición cuando resuciten para vivir en la tierra Abraham, Sara, Isaac y Rebeca y tantos otros, entre ellos todos los profetas. Uno de aquellos profetas fue Daniel, a quien se le prometió una resurrección bajo el gobierno mesiánico. Bajo el gobierno mesiánico. Este hombre ha descansado en el sepulcro por unos 2000 años, o 2500 años, pero por el poder de la resurrección, pronto, se pondrá de pie para su porción, como uno de los príncipes en la tierra, o en toda la tierra. Daniel 12:13, Salmo 45:16. Qué emocionante será recibir no solo a los fieles siervos de Dios de la antigüedad, sino también a nuestros propios padres, hijos y otros seres queridos que nuestro enemigo la muerte nos haya arrebatado. Bueno, vamos a ver si resucitan nuestros propios padres, hijos o seres queridos, porque probablemente algunos no resuciten, puesto que no son merecedores de la resurrección, por alguna razón no resucitan, pues no, porque no todos han sido fieles, no todos han sido honestos. De repente se van a llevar muchas sorpresas al no ver a sus parientes, amigos en el paraíso, porque no fueron realmente fieles. Así que no se hagan la ilusión, estimados amigos, testigos de Jehová. Pero, ¿cuál es el punto acá que más me interesa destacar? Dice que Daniel, uno de los profetas, un importante profeta del Antiguo Testamento, se le prometió una resurrección bajo el gobierno mesiánico. Es decir, que Daniel resucitaría solo y solo cuando Jesús estuviera gobernando en su gobierno mesiánico. Daniel no va a resucitar para la Watchtower antes del reino, sino durante el reino. Durante el reino mesiánico, o bajo el gobierno mesiánico. Pero por otro lado dicen que pronto se pondrá de pie para su porción. O sea, para la Watchtower, cuando se establezca el gobierno mesiánico, que debe ser muy pronto, resucitará Daniel.
cuando ya Jesús haya empezado a gobernar. Va a resucitar Daniel. Puede ser el primer día de su reinado, el reinado de Cristo, puede ser durante 20 o 30 años después, 100 años después, 200 años después, porque la Watchtower dice, acá en la parte de arriba, vean ustedes, siguiendo el pensamiento de la Watchtower, dice que durante, acá está el título, during the coming 1,000-year reign of Jesus Christ, durante el venidero reino de Cristo de 1000 años, las personas muertas van a ser traídas a la vida. Entonces, es durante el gobierno mesiánico. Por lo tanto, Daniel pronto va a ser resucitado, cuando ya se establezca el reino mesiánico, pero ese pronto puede ser los primeros años de su gobierno, ¿no es cierto? Pero de ninguna manera antes de que él empiece a gobernar. Pues porque para la Watchtower solamente los ungidos tienen la bendición de resucitar antes del reinado de Cristo en el cielo para estar gobernando en el reino de Dios. Pues bien, esto es lo que dice la Watchtower del profeta Daniel. Y si hablamos de Daniel, estamos hablando también de Abraham, hablamos también de Isaac, Rebeca, Sara, hablamos de Ezequiel, Isaías, ¿no es cierto? Y todos aquellos profetas menores. Todos van a ser resucitados bajo el gobierno mesiánico. O sea, no pueden resucitar antes que el gobierno mesiánico, sino bajo el gobierno mesiánico o durante el gobierno mesiánico. Muy bien, y acá la Watchtower cita Daniel 12:13. Vean ustedes, estimados amigos, la ceguera espiritual de estos ungidos. Citan Daniel 12:13. ¿Pero qué dice Daniel 12:13? Vamos a ver la versión, la NTV, ¿cierto? Aquí tenemos, pueden encontrar en el Bible Gateway, la nueva traducción viviente, dice, en cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final, descansarás y entonces, al final de los días, te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Esto le dice Dios a Daniel. Entonces, ¿concuerda con lo que dice la Watchtower? ¿Concuerda la Watchtower con las declaraciones de Dios? Dios le dice a Daniel que tú vas a descansar y te vas a levantar para recibir tu herencia guardada para ti. ¿Cuándo? Al final de los días. Muy bien. En la nueva versión internacional, que ven ustedes acá, en esta nueva versión internacional, dice, pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Es decir, la resurrección de Daniel sería al final de los tiempos, o si se quiere, al fin o al final de los días. Pero la Watchtower dice que Daniel tendría una resurrección bajo el gobierno mesiánico. Esto significa que él resucitaría o se levantaría no al final de los días, sino durante el reinado mesiánico. No al final de los días, sino bajo el gobierno mesiánico. Bueno, algunos dirán, al final de los días del reino mesiánico va a resucitar. Imposible, imposible. ¿Se imaginan ustedes a Daniel el profeta resucitando al final de los 1000 años? Estaría resucitando justamente en el tiempo en que el diablo va a ser soltado para probar a los creyentes, a la gente que estará pues viviendo en el paraíso, para probar si merecen la salvación, para probar o probarlos para ver si merecen el galardón de la vida eterna. Pero
Daniel va a resucitar al final de los días, del milenio. Esto significaría que el pobre Daniel no disfrutaría nada, en absoluto, del reinado feliz, bienaventurado de Cristo, que va a durar 1000 años, el reino de paz, el reino de justicia. Daniel, si tomamos estas palabras al final de los días como al final del milenio, entonces él va a resucitar cuando justamente el diablo sea soltado. Y no va a disfrutar para nada, del reino maravilloso de Jesucristo. Aquel reino que el mismo Daniel había profetizado en Daniel capítulo 7, especialmente versículos 13, 14, 22, 27, en fin. Capítulo 7 de Daniel. Significaría que él, el profeta del reino, no estaría realmente disfrutando del reino venidero, sino que sería resucitado al final del reino, justo cuando el diablo es soltado. Esto indudablemente sería absurdo, ¿no es cierto? Absurdo. Entonces, el final de los días tiene que ver al final de estos tiempos, el final de los días malos que estamos viviendo. Ahí sí, él resucitaría para recibir su heredad. Y esa heredad sería el reino de Dios. Estimados amigos, la Watchtower se enfrenta a Dios, contradice a Dios, hace de Dios mentiroso, porque a Daniel le dice, tú vas a resucitar al final de los días, o al final de los tiempos, estos tiempos malos, estos tiempos del diablo, estos tiempos duros, difíciles, estos días malos. Al final de estos días malos, él va a resucitar. Pero la Watchtower dice no, él va a resucitar bajo el gobierno mesiánico. O sea, cuando Cristo ya esté reinando. Es decir, después, cuando termine estos días malos, cuando terminen estos días malos, después, cuando vengan los días buenos, cuando lleguen los tiempos de refrigerio, tendría que resucitar en todo caso Daniel. Y esto no es así. Jesús espera resucitar, ¿no es cierto?, a los muertos se oirán su voz y saldrán. Lo que hicieron lo malo para una resurrección de condenación y lo que hicieron lo bueno para una resurrección de vida. Y eso lo hará Jesús cuando venga su segunda venida, antes de establecer su reino. Aquí se nota, estimados amigos, la mentira de la Watchtower, el engaño satánico, una contradicción a Dios. Desdice a Dios. Dios dice una cosa, pero el supuesto esclavo dice otra cosa muy diferente. Bueno, estimados amigos, es evidente pues que esta organización, estos líderes, estos maestros, están torciendo las escrituras y están contradiciendo al mismo Dios. Y esto es serio, esto es grave, porque esto es torcer lo que Dios promete o ha prometido. Y en este caso, lo que prometió a Daniel el profeta. Esta es una organización realmente que no está guiada por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no puede enseñar mentiras, sino que te lleva a la verdad, te recuerda todo, te recuerda lo que justamente Dios mismo le dijo a Daniel. No te hace olvidar lo que Dios le dijo a Daniel, te hace recordar la palabra de Dios, las palabras que Dios le dijo a Daniel. Esto es evidente, estimados amigos, ¿cierto? El Espíritu te guía a la verdad, a toda la verdad. Y si ellos están contradiciendo lo que Dios le dijo a Daniel, no pueden estar siendo guiados por el Espíritu de Dios, porque Dios mismo no se desmiente a sí mismo. Dios no miente, Dios no cambia.
Bueno, estimados amigos, gracias y será hasta un próximo video.